Arrepentimiento por miedo versus arrepentimiento en amor. ¿Cómo estás arrepintiéndote? Al compartir el Evangelio del nuevo nacimiento por la fe, convirtiéndose en una nueva creación unida con el Espíritu Santo, surge una pregunta común. ¿Todavía necesitamos arrepentirnos después de nacer de nuevo? Por supuesto que sí. De hecho, nos arrepentimos aún más que antes. Sin embargo, la razón del arrepentimiento cambia por completo. Al reconocer la abundante bondad de la vida de Cristo en nosotros, nos duele aún más cuando no se manifiesta plenamente en nuestras vidas. En resumen, arrepentimiento de un pecador, arrepentimiento por miedo, un arrepentimiento que surge de la desesperación y el temor al darse cuenta de su estado de muerte, al haber nacido sin el Espíritu Santo, un corazón que busca el perdón por miedo al castigo del pecado, arrepentimiento del nacido de nuevo, arrepentimiento en amor, un arrepentimiento que ocurre después de recibir la perfecta justicia de Cristo y convertirse en una nueva creación al darse cuenta de que no ha caminado en el Espíritu, un corazón afligido por no reflejar plenamente la abundante bondad de Dios, un arrepentimiento no por miedo, sino en la libertad y el gozo del amor de Dios. Primero, arrepentimiento por miedo. Arrepentimiento de un pecador. Cuando Adán pecó, toda la humanidad nació como pecadora, sin el Espíritu Santo. Romanos 3:23. Porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. La Biblia define a un pecador como alguien que no tiene el Espíritu Santo, es decir, alguien que está separado de Dios. Según la Biblia, un pecador no es solo alguien que comete malas acciones, sino alguien que está fundamentalmente separado de Dios. Las personas no se convierten en pecadores porque pecan, más bien pecan porque nacieron como pecadores. Juan 3:3, Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Arrepentimiento que conduce al nuevo nacimiento. No se trata de enumerar pecados individuales y simplemente admitir haber hecho el mal. Se trata de reconocer que uno es pecador por naturaleza, nacido sin el Espíritu Santo, quien es la fuente de justicia y bondad. Se trata de recibir la salvación creyendo en Jesucristo, el único Salvador, y uniéndose con el Espíritu Santo para recibir nueva vida. Este nuevo nacimiento no es un proceso gradual, sino que ocurre instantáneamente cuando alguien cree. Para una explicación más profunda sobre lo que significa ser un pecador, es decir, alguien que pertenece a la carne, puedes consultar videos anteriores. Segundo, arrepentimiento en amor, arrepentimiento del justo. Durante mucho tiempo, no podía distinguir entre el arrepentimiento de un pecador y el arrepentimiento del justo. Pensaba que arrepentirse significaba recordar mis pecados y orar. Lo siento, no lo volveré a hacer. Por favor, ayúdame. Sin embargo, ese no era el arrepentimiento que enseña la Biblia. Repetidamente experimenté la incapacidad de vencer el pecado. Romanos 2:4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? No nos arrepentimos por miedo, sino por la bondad de Dios. Su amor nos lleva al arrepentimiento. Filipenses 3:12-14. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. El arrepentimiento del justo no es por miedo como el del pecador, sino por la tristeza de que la plenitud de la vida del Espíritu Santo aún no se manifiesta completamente en él. Romanos 7:24-25. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Esta no es la confesión de Pablo antes de nacer de nuevo. Ya había nacido de nuevo, pero aún lamentaba su debilidad y anhelaba una vida más abundante en Cristo. Cuanto más somos cautivados por la gracia y el amor del Evangelio, tan incomprensibles para la mente humana, más anhelamos que se manifiesten plenamente en nuestras vidas, llevándonos a un arrepentimiento más profundo. Sin embargo,
Este arrepentimiento no nos lleva a la condenación. A pesar de nuestras debilidades, nos volvemos aún más agradecidos por la verdad de que Dios nos ama y está con nosotros para siempre. Al confiar en que su palabra tomará control de nuestra débil carne y nos guiará a vivir conforme a su voluntad, encontramos gozo en esta verdad. A veces podríamos detenernos y preguntarnos, ¿estoy siendo demasiado audaz? Sin embargo, podemos regocijarnos incluso en nuestra imperfección presente, sabiendo que su gracia es suficiente. Tercero, ¿siguen pecando los creyentes nacidos de nuevo? Muchas personas preguntan, ¿cómo puede alguien que aún peca en la carne ser llamado justo? ¿Significa esto que un creyente nacido de nuevo puede pecar libremente? Incluso hace 2000 años, los creyentes en Roma que escuchaban el Evangelio de Pablo hicieron la misma pregunta. Romanos 6:1-2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Absolutamente no. Dios lo prohíbe. Quienes hacen esta pregunta pueden: 1. No haber nacido de nuevo, o 2. Haber nacido de nuevo, pero aún vivir según la carne, sin conocer la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre produce su buen fruto en aquellos que han nacido de nuevo. Miremos lo que discutimos en la sección anterior. Pablo, quien claramente había nacido de nuevo, aún luchaba con las debilidades de su carne. Sin embargo, cuanto más sufría por estas debilidades, menos estaba atado a ellas. En cambio, la verdadera esencia del Evangelio lo llenaba de mayor gozo, gratitud y valentía para proclamar la palabra de Dios. Romanos 8:1-2. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. El mismo Pablo que exclamó, miserable de mí, en el capítulo anterior, ahora declara con valentía el poder del Evangelio. ¿Qué dice la Biblia? Los creyentes nacidos de nuevo aún pueden pecar y tropezar. Sin embargo, su nueva naturaleza odia el pecado y ama lo que Dios ama. Esta fe bajo el nuevo pacto les da el poder para ser guiados no por la carne, sino por el Espíritu. No tomamos el pecado a la ligera, pero tampoco estamos atados a él. Somos libres en la vida del Espíritu. Cuarto, ¿cómo vive victoriosamente un creyente nacido de nuevo? Muchas personas piensan que la vida cristiana se trata de luchar contra el pecado. Sin embargo, la victoria del creyente nacido de nuevo no se basa en el esfuerzo de la carne por evitar el pecado. Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El poder para vencer el pecado no proviene de nuestra determinación de cumplir la ley. La victoria no viene de la carne, sino de la nueva vida recibida por la gracia de Cristo. Cuando caminamos por fe en esta verdad, podemos vivir en victoria, y se vuelve natural jactarnos solo en Cristo y no en nosotros mismos. Esto puede sonar desconocido para muchos. Entiendo por qué los creyentes nacidos de nuevo todavía se humillan llamándose pecadores, y por qué luchan ferozmente contra el pecado en su vida diaria. Yo pensaba de la misma manera y tenía muchas preguntas sobre esto. Sin embargo, llegué a darme cuenta de algo. Pensar en mí mismo como un pecador e intentar luchar contra el pecado con la ayuda de Dios era en realidad la esclavitud más peligrosa que me impedía comprender la verdadera esencia del Evangelio. Juan 19:30. Consumado es. La idea de recibir la ayuda de Cristo para ganar mi propia victoria suena lógica e incluso parece dar algunos frutos. Pero considera esto. ¿Quién es el sujeto de esa afirmación? Esto es completamente diferente al Evangelio de la nueva creación, que testifica lo que Cristo ya ha logrado y completado. Si todavía soy yo quien está en el centro, tratando de lograr algo, incluso si parece bueno, eso no es el Evangelio. El verdadero Evangelio es que Cristo mismo es quien obra a través de nuestra carne. Jesús ya ha terminado todo en el reino espiritual invisible.
Como hijos de Dios, manifestamos esta realidad espiritual por fe en el mundo físico. Quinto, el engaño del enemigo. El diablo ciega a las personas con lo visible y tangible, impidiéndoles ver la realidad espiritual. Como un león rugiente, incluso engaña a los creyentes nacidos de nuevo, llevándolos a negar la obra de Jesús con sus propias palabras. Esta comprensión me llevó a un profundo arrepentimiento. Primero Pedro 5:8. Estén alerta y de sobrio espíritu. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Dios llama justos a los nacidos de nuevo no por sus obras, sino por el Espíritu Santo que habita en ellos. Las debilidades y fracasos de la carne no pueden quitar la nueva vida que Cristo ha dado. Sin embargo, una advertencia crucial: simplemente pensar que conoces y crees esto no prueba que realmente hayas nacido de nuevo. La estrategia de engaño de Satanás. Así como nos arrepentimos en el amor de Dios, también vivimos en victoria no por nuestra débil carne, sino por el Cristo perfecto en nosotros. Paradójicamente, al compartir el Evangelio, vemos dos malentendidos comunes. Uno, los no creyentes piensan que son justos porque llevan una vida moral o socialmente aceptable. Muchos creyentes, al comprender más profundamente la santidad de Dios, comienzan a verse a sí mismos como pecadores inmundos. Satanás trabaja en ambos casos. A los pecadores no salvos los engaña haciéndolos creer que ya son justos, impidiéndoles arrepentirse. A los creyentes nacidos de nuevo los engaña haciéndolos negar su justicia en Cristo, atrapándolos en la culpa y la condenación. El Evangelio que más teme Satanás. El diablo teme más a aquellos que verdaderamente se han arrepentido, han recibido el Espíritu Santo y viven como nuevas creaciones. Este es el Evangelio que Satanás desesperadamente quiere bloquear, incluso entre los creyentes. Esto no se trata de condenación, sino de comunicar claramente el Evangelio del reino de Dios, revelando la verdadera diferencia entre un pecador y un justo. Conclusión. Aquí tienes un cuadro resumen de la enseñanza de hoy. Te animo a que pauses la pantalla y reflexiones cuidadosamente sobre la diferencia entre el arrepentimiento de un pecador, un arrepentimiento por miedo, el arrepentimiento del justo, un arrepentimiento en amor. ¿Qué tipo de arrepentimiento estás practicando hoy? Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este es un versículo que Dios ha estado poniendo repetidamente en mi corazón últimamente. A veces siento una urgencia en la bendición y el llamado de predicar y testificar el Evangelio del reino de Dios. Sin embargo, incluso eso lo entrego al Señor y simplemente me regocijo en compartir con paz en la fidelidad de Cristo. Te bendigo para que te arrepientas en el amor de Dios, para que Cristo sea abundantemente revelado en nuestras vidas. Alabo a Dios, quien guía a sus hijos a destruir las obras del enemigo a través de la palabra del Espíritu y la verdad. Jesús, te amo.